a vos más tarde a la hora del regreso a casa. Estamos ahora con el senador Esteban Bullrich para intentar entender la Argentina 2019 con el escenario electoral instalado en la conversación. Muchísimas gracias, Esteban, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, y perdón por el faltazo ayer que se generó a partir de un trabajo en el Senado con la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que es un proyecto importante que sí, estamos intentando que llegue consensuado a la Cámara la semana que viene. No me dejas otra cosa que disculparte ante semejante, digamos, excusa. No, pero vale la pena porque me había comprometido en venir y al último momento lamentablemente salió una reunión que no pude llegar. Muchísimas gracias por la explicación. Esteban, ¿este escenario electoral está más complicado de lo que se esperaban cuando, bueno, promediaba la gestión hace un año y medio? Seguramente el escenario económico influye en lo que es la perspectiva electoral, pero creo que sabiendo los desafíos que tenemos no es muy distinto a lo que esperábamos ya hace un tiempo. Sabíamos que íbamos a encarar un 2019 con grandes desafíos, que estamos enfrentando una primera reelección dentro de Cambiemos y creo que como coalición estamos mostrando las dificultades que tienen y también la capacidad que tenemos de enfrentar esos desafíos. Entonces me parece que estamos caminando convencidos de que es el camino, como lo planteamos siempre, pero también sabiendo que tenemos que ser muy conscientes que el camino que estamos recorriendo es un camino que además no se ha recorrido mucho en la Argentina. No ha habido un gobierno no peronista que ha enfrentado una reelección y que ha tratado además de enfrentarla como la queremos hacer con éxito. El temor era que un gobierno no peronista no pudiera terminar su primera gestión de gobierno y esto va a suceder. Efectivamente, está todavía en juego la reelección. ¿La fractura de Cambiemos en Córdoba le suma un componente inquietante a esa posibilidad reeleccionista? No, sin minimizar Córdoba, tampoco quiero subestimar el enorme esfuerzo que lleva que otras 23 provincias tengan candidatos de Cambiemos, que hayan llegado a acuerdos difíciles en algunos casos, pero con buenos recorridos, como ha sido el acuerdo en Santa Fe, en Tucumán. Creo que hemos hecho un esfuerzo entre todos. En Córdoba hay dos dirigentes importantes, además los dos del radicalismo cordobés que no se han puesto de acuerdo, entonces vamos a ir con dos listas, lo planteó el presidente claramente hoy, no es el escenario que nosotros hubiéramos deseado, pero nos parece que lo más razonable es que la gente termine decidiendo, en este caso, si no nos ponemos de acuerdo, que es una herramienta que tenemos a disposición, entendiendo que Córdoba es una provincia en donde no hay paso, entonces no hay un mecanismo transparente para enfrentar una situación de este tipo. Te invito a escuchar las palabras del presidente Macri en relación a Córdoba y la fractura de Cambiemos. Lo que pasó en Córdoba, bueno, que por suerte no pasó en el resto del país, es que dos dirigentes importantes que tiene Cambiemos en Córdoba no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna y han llevado las cosas a un punto en el cual hoy vamos a tener dos candidatos que representan el mismo espacio. Bueno, es algo que no queríamos, es algo que no sucedió en las demás provincias donde estamos enfrentando la elección con una buena propuesta. Lamentamos que no haya habido acuerdo como sí hubo en otras provincias. En el marco de Cambiemos logramos un acuerdo y un candidato del radicalismo, un dirigente del radicalismo va a ser candidato a gobernador en Santa Fe. Hubo también una situación muy conflictiva en Tucumán y gracias a una actitud de José Cano que resignó también su candidatura a gobernador, se pudo lograr un acuerdo y todo Cambiemos está detrás de una única alternativa. No se pudo lograr eso en Córdoba, casualmente con dos dirigentes del radicalismo. Esteban, en 2015 Córdoba fue clave para el triunfo de Cambiemos a nivel nacional y para que llegara el presidente Macri a ser presidente, efectivamente. Hay algunos analistas que dicen que la decisión de Macri es estratégica, en el sentido que, bueno, no se pudieron poner de acuerdo Negri y Mestre, dejemos que vayan divididos y si el riesgo es que gane Schiaretti, está bien, porque de todas maneras el antikirchnerismo cordobés nos va a llevar votos a nosotros, a ustedes, en las elecciones en octubre. Ahora, 2015 era un Cambiemos que prometía cambios y resultados a futuro. 2019 presenta un Cambiemos después de más de 3
3 años de gestión con deudas económicas en relación a la gente y otras cuestiones. ¿Los cordobeses hay tanta certeza de que van a votar del mismo modo que en 2015? Obviamente en todas las provincias se da esta situación en donde las expectativas eran importantes, pero creo que así como puede haber y hay en el área económica algunas deudas por cubrir todavía, seguramente en otras áreas no, y Córdoba las ha vivido también, ¿no? El impulso que ha tenido la provincia de Córdoba por la baja de retenciones al agro, que fue muy importante, el desarrollo de infraestructura, no solamente la vial, donde hemos terminado autopistas que no se concluían, como la autopista justamente que une Rosario-Córdoba, pero que terminaba el tramo Buenos Aires-Córdoba, la importancia que ha adquirido como un centro neurálgico de la revolución de los aviones, el aeropuerto de Córdoba, la inversión que tiene el aeropuerto de Córdoba y que está teniendo y que va a seguir teniendo para seguir haciendo de Córdoba un aeropuerto internacional importante dentro de la Argentina. Es decir, Córdoba ha visto lo que se puede hacer cuando se pone un plan de mediano y largo plazo con metas claras. Entonces me parece que los cordobeses están viviendo eso, también viven los temas económicos como el resto de los argentinos. Pero Schiaretti, peronista, diría que los cordobeses vean una Córdoba pujante gracias a su gestión. Yo creo que Schiaretti, y lo ha dicho públicamente, además reconoce mucho lo que ha hecho el presidente Macri y todo el gobierno de Cambiemos para federalizar el país y reconocerle, entre otros, a Córdoba, por ejemplo, los recursos que le correspondían a los cordobeses por coparticipación, y ha hecho de la provincia de Córdoba una provincia que tiene mucha mayor capacidad fiscal justamente por recuperar esa justicia en la distribución de los fondos de coparticipación. Y adicionalmente en el trabajo que hicimos, lo he hecho yo como ministro, lo ha continuado también el ministro Finocchiaro, como en todos los casos, como en todos los ministerios, trabajando con una provincia que, como decís, no es del símbolo político nuestro, sino que es de otro símbolo político, trabajando en todas las áreas para lograr juntos objetivos importantes. Vamos a escuchar las palabras de Guido Sanleris, que está hablando en este momento en conferencia de prensa sobre inflación. El tercer factor que fue relevante en febrero fue la recomposición de márgenes en algunos sectores. Un indicio de este fenómeno es la diferencia que hubo entre la inflación mayorista de enero, que fue 0,5%, y la inflación núcleo en enero, que fue 3,2%. La recuperación de estos márgenes, que se habían reducido durante la crisis que vivimos el año pasado, puede ser una señal de la incipiente recuperación de la actividad económica. Más allá de estas explicaciones puntuales, el dato de inflación de febrero muestra que queda mucho por hacer. Nuestro esquema ya cuenta con mecanismos automáticos de endurecimiento de la política monetaria frente a sorpresas inflacionarias. Pero el número de febrero requiere acciones adicionales del Banco Central. Por eso voy a anunciar en unos momentos algunas medidas que refuerzan el actual esquema monetario. Pero antes déjenme detenerme por un momento en cómo funciona el esquema actual, para hacer un punto que es un poco técnico, pero que es importante. Nuestro esquema monetario reacciona automáticamente ante subas de la inflación. En este esquema, la tasa de interés responde rápidamente a los cambios en las condiciones del mercado monetario, como hemos visto en las últimas semanas. Entonces, si hay aumentos en la inflación o en las expectativas de inflación o una mayor percepción de riesgo, los agentes demandan una mayor tasa de interés para quedarse en pesos. Esto se ve reflejado rápidamente en la tasa que surge de las licitaciones del ELIC. La reacción rápida de la tasa, que está en el núcleo de este esquema, ayuda a reducir la volatilidad cambiaria y a aumentar el sesgo contractivo frente a sorpresas inflacionarias. El actual esquema, reforzado con las medidas que anunciaré, llevará a una disminución de la inflación durante este año, y este proceso se consolidará en los próximos años. Entiendo perfectamente que esta afirmación genere cierto escepticismo, ya que la inflación es alta en Argentina desde hace tiempo. Déjenme retomar algunas ideas en este sentido que presenté hace poco. La inflación en Argentina fue superior a 20% anual en 12 de los últimos 20 años. Y en solo 17 de los últimos 75 años fue menor a 10%.
Argentina tiene hoy la inflación más alta de la región, excluyendo a Venezuela, que atraviesa una crisis sin precedentes. Aun cuando estos números sean frustrantes, no deben desalentarnos. El resto de los países latinoamericanos... Enseguida volveremos con el anuncio de medidas por parte del presidente del Banco Central, Guido Sanleri. Seguimos con nuestra entrevista con Esteban Bullrich. Esteban, a instancias del presidente Mauricio Macri, el año pasado se instaló el debate sobre la legalización del aborto en Argentina. La campaña electoral va a tener también un temario que abarque estas cuestiones de género y de derechos de las mujeres. Quiero recordar con vos una referencia muy soslayada que hizo el presidente Macri en su discurso ante el Congreso y que destacó en Twitter Hernán Iglesias Silla, que es el jefe, una de las personas claves de la comunicación de la jefatura de gabinete. Vemos el tuit de Hernán Iglesias en el mismo día de la sesión del Congreso. Dice: resalto este párrafo del discurso de hoy que viene pasando un poco inadvertido. Se cambia en serio cuando esto lo decía el presidente Macri, ¿no? Se cambia en serio cuando empezamos a restituir los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual, de las muchas formas de violencia contra las mujeres. La violación es la más ultrajante de todas, es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarles sus derechos. Estas fueron las palabras del presidente Macri el 1 de marzo, justo cuando sucedía el caso de la niña violada en Tucumán por un hombre de más de 60 años, que fue campo de disputa por los defensores de, así se llaman, los pro vida, y que hoy enjuician a los médicos, están intentando llevar a juicio por homicidio a los médicos que cumplieron con la ley en Tucumán. ¿Cuál es tu mirada sobre ese caso? Bueno, la verdad es que primero déjame plantear nuevamente algo que vengo planteando desde que se inició el debate, que es trabajo para que no haya abortos en Argentina, ni legales ni ilegales. Creo que, y lo dije en su momento, no había nada que celebrar con que no hubiera salido la ley, que creíamos que era una mala ley, porque con ley o sin ley sigue habiendo 60.000, la cantidad de abortos que uno quiera determinar, de acuerdo con quién establezca, pero hay miles de abortos en Argentina. Entonces, la verdad creo que hay que trabajar para evitar esos abortos y hay mucho trabajo por hacer con educación sexual, con un mejor trabajo de acompañamiento a los embarazos en riesgo. Pero la ley de Argentina desde 1921 establece que hay una de las causales para el aborto, para que el aborto no sea punible, es la violación. Con lo cual, en ese caso, creo que está claro lo que plantea el presidente allí y creo que tenemos que ser también, como planteó el discurso, acompañar a que si una persona violada, una mujer violada, tiene esa mirada de que el camino es el aborto, la ley ya lo establece como un camino que es no punible, con lo cual me parece que se tiene que respetar eso y es parte del trabajo que tenemos que hacer. Me parece, en ese marco hay que seguir trabajando. Creo que hay mucho por hacer. En Tucumán, esta decisión de judicialización... En Jujuy, sí. Al principio, ¿te acordás que un mes antes pasó en Jujuy? También, claro. Me hicieron la misma pregunta y dije exactamente lo mismo. Es decir, de 1921 se establece que es uno de los causales y más allá de una visión personal, creo que cuando una sociedad llega a un consenso, esos consensos tienen que ser respetados. Y una ley es un consenso. Entonces me parece que ese es el camino que tenemos que seguir recorriendo. Repito, sin dejar de lado que creo que el aborto no es un buen camino y que tenemos que trabajar para que no haya abortos en Argentina. Esteban, de darse esa discusión nuevamente en el Congreso, ¿cuál crees que es la posibilidad de un punto de encuentro entre posiciones tan divergentes? Yo creo que el otro día, creo que Claudia Piñero escribió un artículo respecto a que creo que puede haber un consenso en que una mujer que aborta no vaya presa. Ese creo que es un camino posible de consenso. Definitivamente, y estoy trabajando con sectores, digamos, pro vida y pro aborto de los dos lados, en todas las acciones que se pueden hacer para evitar llegar al momento del aborto. Es decir, que todas las provincias tengan educación sexual, que provean herramientas y mecanismos de anticoncepción, preservativos. Hay cosas que ya están además en las leyes que se deben cumplir, que tenemos que trabajar juntos para que se cumplan.
y de esa manera ir bajándolos. Pero creo que hay un espacio, hay una posible consenso en la idea de que la mujer que aborta no vaya a la cárcel. El Ministerio de Desarrollo Social hizo un acuerdo con iglesias evangélicas para financiar, por una suma muy considerable, más de 1.300.000 pesos, según me ha sido informado, un 0800 para aquellas mujeres que estén enfrentando un embarazo no deseado, se comuniquen y bueno, estén acompañadas en esa decisión. ¿Por qué el Estado argentino le da fondos a una confesión religiosa en un tema que es estrictamente de toda la ciudadanía que tiene distintas creencias? No le da solamente a esa organización, es una organización más. Son organizaciones que tienen mucha llegada y sobre todo a casos de este tipo, con lo cual... ¿Más llegadas que el Estado en sí mismo? En muchos casos sí, Luciana, lamentablemente, y lo vemos en muchas áreas, el Estado lamentablemente es así. El Estado muchas veces todavía tiene mucho camino que recorrer para, en algunos casos, llegar de la misma manera que algunas organizaciones que no son del Estado. Me parece que acompañar la acción público-privada, que además es algo, como sabés, en lo que queremos mucho en todas las áreas de gobierno, es una mejor, creo que ayuda primero a hacer que tomemos conciencia que estos problemas no pertenecen a la órbita del Estado, son de todos. Entonces, por eso digo que me parece que no hay que esconder la idea de que, por más que no se haya aprobado la ley, siga habiendo abortos y tenemos que trabajar para que no los haya. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, Carolina Stanley se ha manifestado en contra de la legalización del aborto. Si se acercara a una ONG que está a favor de la legalización del aborto y le planteara un 0800 de acompañamiento del proceso de aborto a víctimas de aborto, ¿le daría esa financiación? Pero que hoy trabaja con organizaciones a través de la Secretaría de la Mujer de Familia de Túnez, trabaja mucho con organizaciones que tienen una visión distinta, que son pro aborto, con lo cual no es... Un 0800 para actuar en esas condiciones. No te voy a decir que la verdad que no lo sé. Existe 0800 general, de desarrollo social, en donde hay pero que acompaña específicamente en los casos, por ejemplo, de violación, de violencia contra la mujer, con lo cual se le ofrece como una alternativa a eso. Eso existe hoy. En todos los casos de violencia contra la mujer, lo que sería el caso de una violación, por ejemplo, que terminara en un embarazo no deseado. Así que ya existen y se trabaja con organizaciones como trabajamos con organizaciones sociales, es decir, trabajamos en muchas áreas de desarrollo social, no solamente en esta, con organizaciones que no son del Estado, porque queremos mejorar el servicio que tiene que dar el Estado de presencia en cada uno de los lugares que necesitamos. Esteban, vamos a un corte y volvemos, seguimos conversando. Enseguida volvemos.